Queridísimo señor Vela, aquí estamos otra vez en tu portal de casa, pero sepa usted que la próxima vez que vengamos no será para ponerle ningún paquetito, sino que iremos directamente a volarle la cabeza como bien te lo mereces. No solamente te prende la gasolina, son líquidos químicos que se te impregnan la piel y que profundizan luego la herida, algo que se hace para dañar y algo que cuando lo utiliza el ejército israelí o cualquier otro se les llena la boca diciendo que eso son armas químicas. Armas químicas es lo que ETA y la Kale Borroka ha hecho contra la Ertzaintza desde luego y contra otros colectivos más, ¿no? La libertad de prensa es para ETA un mal que hay que combatir. Los periodistas también están en su punto de mira. Así amenaza ETA a un conocido periodista que recibe un día en su correo electrónico un aviso lo suficientemente explícito. Así vas a acabar. La banda terrorista ETA ha vuelto a actuar. El atentado ocurría en Madrid alrededor de las 9:30 de la mañana. La víctima, el teniente coronel Jesús García Redondo, recibió un disparo en la cabeza cuando se disponía a salir de su domicilio ubicado en la calle Gaztambide. Su mujer, que presenció los hechos junto a su hijo de 10 años de edad, ha sido hospitalizada en estado de shock nervioso. Desde que se pactara la tregua el pasado mes de agosto, este es el tercer atentado que ETA comete en la capital española. La organización terrorista tiene miedo de que se conozca la verdad, de que los ciudadanos se expresen libremente. Ser periodista es para la banda armada ser un enemigo. Por eso son numerosísimos los periodistas amenazados de muerte. Algunos han caído bajo las balas asesinas. ...7 de mayo de 2000, en Andoain, provincia de Guipúzcoa, hace un domingo lluvioso y desapacible. José Luis López de la Calle, columnista del periódico El Mundo, sale de su casa en el número 3 de la calle de Ondarreta a las 9 de la mañana. Se acerca a comprar los periódicos en la librería Stop, que no dista más de 300 metros de su portal. Solía decir que nunca Franco le había tratado, a pesar de todo, como le trataba ETA, ¿no? Y que nunca se había sentido tan perseguido y tan amenazado. O sea, que Franco le metió en la cárcel, pero nunca le amenazó de muerte. Y que ETA lo había hecho. Y después de amenazarle de muerte, le asesinaron a tiros, ¿no? Con los periódicos en la mano, resguardándose de la lluvia con un paraguas, José Luis reemprende el camino a casa. Cuando está frente al portal, llegan dos hombres. El etarra José Ignacio Guridi Lassa, Xavi, le dispara un tiro en la nuca. Cuando el periodista cae al suelo, el otro terrorista, Asier Arzallus Goñi, Santi, lo remata con 3 tiros más. José Luis López de la Calle, un hombre de izquierdas, un periodista comprometido con la libertad, ya no volverá a escribir nunca más. Cierro los ojos, Matías, y veo esa fotografía de la portada del Mundo de aquel día, que lo tengo, esa portada en mi casa enmarcada, en el que se ve el cadáver de José Luis debajo de un paraguas y al lado de los periódicos, que me parece que además que es malo que haya muerto, pero no le hubiera gustado morir de otra manera, que junto al paraguas con el que paseaba, los periódicos que devoraba y por haber defendido sus ideas y la libertad del País Vasco. Era además uno de los líderes del Foro de Ermua, que había alcanzado pues esa proyección enorme en la sociedad vasca en muy poco tiempo. Yo creo que se buscaba asesinar a José Luis y asustar, amedrentar, aterrorizar a quienes compartían sus ideas. Fui allí a Andoain a consolar a la viuda, a la familia. Fue verdaderamente muy doloroso. La sensación además de que no había una repulsa social que tuve ya aquel día y que desde luego tuve cuando estuve en el funeral, ¿no? El que
poco menos pues que se pretendía criminalizar al muerto. Y cuando ya en el funeral el obispo Uriarte aprovechó la presencia de Mayor Oreja para pedir el acercamiento de los presos, pues ciertamente estuve a punto de levantarme y de abandonar la iglesia, como también me dijo Enrique Mújica o como José María Fidalgo o tantos otros amigos de López de la Calle, que ya es lo último que te puede pasar, que te maten y que el cura aproveche el funeral para pedir las cosas que desean tus asesinos. José Luis López de la Calle formaba parte de ese grupo de periodistas vascos a los que ETA tiene en el punto de mira, simplemente por denunciar el terrorismo, por ser críticos con el nacionalismo excluyente, por escribir, por defender la libertad. Otros no se atreven a hacerlo. Creo que se practica mucha autocensura en muchos periodistas del País Vasco, lo cual es comprensible. Yo lo critico, pero lo comprendo y lo entiendo y hasta lo respeto, pero creo que es una expresión más del miedo, ¿no? Y yo creo que no hay que tener miedo a los terroristas. En los periodistas hay varias clases. Los que miran para otro lado, en función de miedos personales, que yo no me atrevo a juzgar. Los que directamente son cómplices con su discurso y que además eso les garantiza una vida plácida, y los que son héroes, los que aguantan, los que saben seguir diciendo la verdad como si estuviesen en Santa Cruz de Tenerife, exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que la sociedad vasca a esos les debe un homenaje muy sincero. La vida de un periodista libre en el País Vasco es similar a la de otros colectivos amenazados por ETA. Escoltas, pintadas en las calles, pasquines con una diana, amenazas telefónicas. De muchas maneras, ¿no? Pues poniendo tu foto en un cartel y llamándote fascista, o colocándote una diana en la frente, o poniendo tu nombre en un listado que pronto o tarde acaba en manos de la policía, a la cual te llama por teléfono para decirte que ha aparecido tu nombre, tu dirección, tu lugar de vacaciones o la matrícula de tu coche en un listado de la banda. El mundo Abertzale quiere a los periodistas sumisos, quiere a los periodistas aterrorizados, quiere a los periodistas con miedo, quiere a los periodistas como propagandistas del trabajo de los asesinos. No es casual que cuando se asesina a José Luis López de la Calle, Arnaldo Otegi dijera que este atentado, no dijo atentado, que esta muerte era la forma que tenía la organización de poner sobre la mesa su opinión sobre los medios de comunicación. La presión de la banda armada consigue algunos de sus objetivos. Son muchos los periodistas que opinan que en el País Vasco no hay libertad de prensa. La larga mano asesina de ETA se encarga de ello. Los periódicos somos el primer objetivo, el testigo desagradable, el notario incómodo al que hay que someter, y si no se deja y si no acepta ese sometimiento hay que acallarlo como sea, incluso con el asesinato. No es fácil el día a día en la vida de un periodista que trabaja en el País Vasco. Frente a sus intenciones de informar, se encuentra con el entorno etarra que ejerce sin pudor la censura directa. Es que te hemos visto antes que te enfadas, pero ¿por qué? No tenéis ningún derecho a grabarnos a nosotros, constantemente además. Pero solamente estábamos grabando un recurso de periodistas, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Es que además me parece muy raro. A mí me parece muy mal. ¿Pero por qué, hombre? Sí, porque me parece mal. Si nosotros también estamos trabajando igual que tú, no estamos haciendo nada. Estamos, claro. Sí, de verdad, ¿eh? No tengo nada que decir. Bueno. No me sale solo a mí, nos sale mal a todos, ¿entiendes? Pero si ya te... una copla, pero es que nos sale mal a todos. ¿Tú quién eres para grabarme a mí? Nada. Pero bueno, mira, yo he ido... Yo vengo aquí a hacer un trabajo y grabo un acontecimiento, pero tú a mí no me grabas. Mira, yo he ido a 1000 millones de ruedas de prensa y he grabado recursos... No, aquí no, porque yo no soy de aquí, ¿sabes? Vale, no tengo nada que decir más. Bueno, vale, simplemente te pido disculpas. Nos utilizan y nosotros caemos en la trampa. O sea, a mí me subleva cuando veo en las primeras páginas de los diarios o en las primeras páginas de los informativos de radio y televisión cómo hacemos protagonistas a los batasunos, a los Otegi y compañía. Me horroriza, me subleva e incluso me da asco, ¿no? El punto de vista cambia evidentemente si se le pregunta a periodistas del entorno de Batasuna. No. Nosotros tenemos autocensura cuando tenemos que tratar temas relativos al cierre del diario Egunkaria o lo que nosotros sufrimos durante los 5 días de incomunicación en manos de la Guardia Civil, porque eso conlleva muchas veces una querella criminal contra ti, ¿no? Y uno tampoco nace con la afición de ir acumulando querellas criminales en la Audiencia Nacional, por lo tanto yo hablo bastante menos
de aquello de lo que me gustaría hablar por una razón tan elemental de que no quiero coleccionar ese tipo de querellas. Ahora concretamente, hay periodistas vascos que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por el caso 1898, y eso sí es una persecución de Estado, en un cierre del diario Egin que no tenía que ver absolutamente con las acusaciones. Hay peticiones fiscales, ya veremos cómo queda el juicio, hay peticiones fiscales de 54 y 50 años por ser miembros del Consejo de Administración de un diario, no por atentar mortalmente contra nadie. Por lo tanto, acá detiene a un tío, en este caso un director de un diario, acusado de ser miembro de ETA, y además lo que hacen es sacar muchas cajas de su casa, ¿no? Bueno, me tuvieron 5 horas registrando en mi casa, 5 horas registrando la sede del diario Egunkaria. Fuimos sometidos estuvimos 5 días incomunicados en aplicación de la legislación especial. Estuvimos 5 días incomunicados y en mi caso concreto fui sometido a torturas junto con otros. De los 10, otros 4 o 5 también fueron sometidos a torturas. Teniendo en cuenta que han cerrado Egin, que han cerrado Egunkaria, que se hacen esfuerzos para cerrar Beria y para cerrar Gara, naturalmente que hay actividad policial constante sobre esos cuerpos, redactores y organizadores, controlando sus actos, poniéndoles dificultades, citándolos ante el juez. Naturalmente, comodidad para su trabajo no tienen ninguna. Y si luego ya vas a los casos concretos de algunos que han sido detenidos y han denunciado, y yo les creo, y lo quiero decir muy claro, les creo que han sido torturados y que han sufrido malos tratos. No estoy con Egin, ni estoy con el Egunkaria, ni estoy con el cretino del Otamendi, que es algo más que cretino, ni con toda esta gentuza, además que aplaude y lo invita y lo jalea y que considera que prácticamente los redactores de Egin o del Egunkaria son unas víctimas de la opresión de un Estado, de un Estado liberticida, ¿no? Eso me parece una majadería muy propia de políticos y de responsables sociales irresponsables. El 16 de julio de 1998, el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre del diario Egin, acusándolo de estar vinculado a ETA. En el auto se acusa a Egin como uno de los medios a través de los cuales se financia la banda terrorista. Además, se imputa a las 2 empresas editoras de cometer el delito de pertenencia a banda armada. La medida fue recibida con divergencia de opiniones entre la clase periodística. Si hay un medio de comunicación que se dedica a mandar mensajes cifrados en el diario Egin, recuerdo exactamente que unos carteles en los que yo aparecía, Calleja, asesino, te vamos a votar de Euskal Herria, fueron impresos en el diario Egin, que ya es polivalencia del periódico, ¿no? Yo entiendo que tiene que hacer negocio con todo, ¿verdad? Bueno, pues si un periódico se dedica a hacer colaboración con el grupo terrorista, pues tiene que ser cerrado. A mí me parece muy bien que se cierre Egin y me parecerá muy bien el día que se cierre Gara, ¿no? Ha habido otros compañeros de profesión que no lo han considerado así. Yo creo que cuando desde los medios de comunicación se jalea, se aplaude, se insta al delito, pues ese medio de comunicación no tiene derecho en una sociedad democrática a permanecer abierto. Pues, no es una simple cuestión de opinión. Yo he defendido algunas de las cosas que me han parecido tropelías contra nuestra profesión, como por ejemplo pues la suspensión del diario Egin. Ya nos pasó eso con Franco y a mí no me hubiera gustado verlo en la democracia, cómo se suspende un diario. A mí usted, los diarios no delinquen. Yo soy del Atleti de Bilbao y leía las crónicas del Atleti de Bilbao en el Egin y eran estupendas. Delinquen los periodistas. El caso es que los que caen bajo las balas, los que no pueden salir a pasear con su familia, los que aparecen en los pasquines, son los periodistas que escriben y denuncian, aquellos que prefieren morir de pie antes que vivir de rodillas. Pues sí, porque me lo comunicaron a final del año 2000, cuando nos dijeron que estábamos en las listas de ETA, pero en las listas siempre hemos estado. ETA nos amenazó a cambio 16 a nuestra delegación. En 1983 recibimos una carta de amenaza de ETA porque no le gustaban los términos que empleábamos en cambio 16, mi hermano Ander Landaburu, que era el delegado, y yo, en la cual nosotros siempre llamábamos crimen, crimen, asesinato, asesinato y chantaje, chantaje, y terrorismo, terrorismo. A eso no le gustó a ETA y lo que hicimos fue ir a Francia a hablar con ellos y nos dijeron como respuesta que nos ateniéramos a las consecuencias. Las consecuencias llegaron a manos de Gorka Landaburu el 15 de mayo de 2001 y tenía forma de paquete bomba. El periodista acababa de recoger el correo del buzón y subió a su estudio, en el hogar familiar, para echarle un vistazo. Un sobre le llama la atención.
Por unos segundos piensa que puede ser una carta bomba, pero el remite de una conocida editorial vasca lo tranquiliza. Aún así, Gorka abre el paquete con precaución, pero explota. El remite era falso. La carta se la había enviado ETA con evidentes intenciones de matarlo. Sus precauciones le salvaron la vida. Sufrió heridas en la cara y perdió parte de la mano derecha. No ha cambiado básicamente ni sustancialmente, porque yo suelo decir que entré en el hospital de San Sebastián después del atentado, después de haber abierto ese dichoso paquete bomba que no tenía que haber abierto, entré con un escolta y salí con 2, a los 15 días de varias operaciones y de hospitalización. La vida en general no ha cambiado mucho, sino que bueno, pues estamos donde siempre hemos querido estar, defendiendo lo que hay que defender, la libertad de expresión, ir contra el terrorismo, y ahora estamos en otra época que es buscar la paz. Gorka es uno de los periodistas a los que ETA ha intentado matar. El primero de esa lista del horror fue José María Portell, redactor jefe de la Gaceta del Norte y director de La Hoja del Lunes de Bilbao. Mari primero estaba en el ojo del huracán, estaba en el sitio, en el peor momento y en el peor lugar, ¿no? Necesitaban un escarmiento fundamental y en José María encontraban no solo el periodista, encontraban muchas más cosas, ¿no? Un hombre muy recto, muy digno y con un discurso muy claro y sobre todo muy vasco, ¿no? Nadie podía dudar de esas cosas. A mí me impresionó especialmente cuando su familia y algunos de sus amigos me decían que creían saber además quién le había matado y que quien le había matado era quien había dado las pistas para matarle era uno de los operarios que había ido a reparar una cosa a su casa unos días atrás. El 28 de junio de 1978, José María Portell muere acribillado a las puertas del número 58 de la calle Muelle de Churruca de Portugalete, donde vivía. El asesinato de José María Portell, porque no tengo la duda de si le mataron como periodista o como persona que intentó buscar una solución o una pacificación en un momento determinado, ¿no? Pero en definitiva matan a aquellas personas que pueden hacer daño a un objetivo totalitario que es el de los violentos. O los matan, o los tratan de callar, o los amedrentan, o los insultan, o los amenazan, o los chantajean, ¿no? José Javier Uranga comparte con José María Portell algo más que amistad. Él también es una víctima de ETA, aunque pese al empeño de la banda terrorista, ha logrado sobrevivir a sus balas. Yo había tenido muchas amenazas ya, y cartas de ETA, mandaban una carta mandaban de Vitoria y el mismo día, en la misma carta la repetían de Bayona, ¿no? Con los cuños de ETA. Yo había recibido varias y un día de verano, pues estaba yo pasando verano en Puente, tengo una casa, Puente la Reina, a 20 kilómetros de aquí, y iba a las 4, como todo el mundo, como todos los días, iba al periódico. Y en eso se me acerca un individuo con una anorak, abre la anorak y con la metralleta pues me dispara. Yo caigo y entonces se me acerca una señora o señorita con una pistola y me dispara. Los disparos de la metralleta fueron de bomba explosiva, vamos, de bomba, no de esto, de balas explosivas, ¿no? Y me llenó de metralla de toda la pierna. Y en cambio los de pistola pues fueron limpios. Uno me entró por el ojo, me salió por aquí, otro me pegó aquí, me hizo en el pecho una especie de ojal con la medalla, me salió por otro lado, en fin. O sea, fueron tiros de suerte, yo creo que todos, luego la pierna me hizo polvo y tal. Y nada, pues veía yo cómo huyeron. Salió el portero, pues esto fue en Cordovilla, en el edificio del diario de Cordovilla. Salió el portero, me metió en su coche y me llevó a la clínica. 27 balas, 27, disparó ETA contra Uranga, entonces director del Diario de Navarra. Y ni con esas lograron que se callara, que tirara la pluma. Yo creo que no ha cambiado mucho mi vida, porque yo seguí trabajando en el periódico exactamente igual. Lo único que fui siempre acompañado, porque tenía escolta pues, en casa, en la calle, en el periódico, en todas partes, y eso pues era una incomodidad, no hay duda. Pero lo demás yo seguí escribiendo lo que me dio la gana sin tener absolutamente ningún
ningún prejuicio ni ninguna coacción por lo que me hicieron. Después del atentado, pues me ofrecieron muchas cosas para salir de Navarra, ¿no? Si hubiese ido era como si ETA me hubiese matado, ¿eh? Y claro, pues no. Entonces había conseguido lo que pretendía y por eso pues me quedé. ¿Por qué ETA elige a los periodistas como víctimas? ¿Por qué decide convertirlos en objetivos de sus armas? Cuando ETA hace el documento de socialización del sufrimiento, precisamente dice que hay que agrandar o expandir el sufrimiento para que más sectores sociales se vean afectados y más sectores sociales sean partidarios de la negociación con ETA y que le coadyuven. Y entre esos sectores a los que hay que ampliar el pánico estamos los periodistas. Mata a uno para asustar a mil, ¿no? Y efectivamente, claro, ellos lo que les hubiera gustado probablemente es que algunos no hubiéramos dicho o escrito o pensado, pues como hemos escrito, hemos hablado o pensamos, ¿no? Y bueno, ellos nos ven como un obstáculo. El 17 de septiembre de 1995, el periodista Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, recibe en su despacho una carta del exetarra Juan Manuel Suárez Gamboa, en la que le narra que intentó matarlo. Pedro J., ¿estás sentado? Pues siéntate, antes de comenzar a leer. ¿Lo estás? Bien. Finales de agosto de 1985, sábado tarde. Encuentro de básquet en el Ramiro de Maeztu. Objetivo, localizar a Pedro J. Ramírez, a quien yo podía distinguir perfectamente. En casa, Carranza 11 primero, se encuentra el resto del comando con un artefacto rudimentario confeccionado a base de 2 granadas de mano defensivas. No apareciste o no te vi. Me alegro de que no aparecieras. Ahora no podría charlar contigo. Anda con cuidado, Pedro. ETA está desempolvando viejas informaciones. Después de la sucesiva publicación de mis artículos, puede que lo intenten de nuevo. Ahora más que nunca los periodistas sois el objetivo prioritario de ETA. 11 años después, Pedro J. tiene la oportunidad de hacerle esas preguntas al hombre que quiso matarlo. Quírate un minuto las gafas por lo menos para que antes de que graben, ¿no? No grabéis ahora. A ver si me acuerdo de ti, coño. Vamos a centrarnos en esta carta tan inaudita que tú me mandaste hace ya unos años, que me dijiste, estás sentado, y si no estás sentado, siéntate. La verdad es que yo he pasado he recibido todo tipo de comunicaciones en mi vida, pero una carta como esa en la que alguien me decía, oye, te escribo para contarte que intenté asesinarte, pues creo que hay muy pocas personas a las que les haya ocurrido eso. Yo, pues, me alegro de tener la oportunidad de decírtelo a la cara. No lo entiendo. Es que yo tampoco lo entendí, fue un impulso. Bueno, ya, pero oye, vamos a ver. Primero, ¿quién decide que a mí había que matarme? No, la dirección de ETA. ¿Quién era entonces la dirección? La dirección de ETA entonces creo que era Chiquierdi, Santipotros, la dirección exclusivamente militar que decíamos, los jefes de los comandos. Chiquierdi no porque había caído, pero enseguida cogió la dirección Santipotros, Santiago Rospíez de Sarasola. ¿A ti quién te dice que a mí había que matarme? Lo que pasa que no solamente a ti, sino Bueno, que había un abanico de personalidades que eran, con lo que llamamos en aquel momento, objetivos de ETA. O sea, a ti te dan una lista. Sí. ¿A ti quién te da esa lista en la que estaba yo? O bien la dirección de ETA nos dio, o bien la propia gente que está en infraestructura nos dijo, o sea, nos elaboró una lista con personalidades que en ese momento estaban en Madrid y que a la dirección de ETA se escapaban. O sea, que ¿quiénes eran tus compañeros de comando en ese momento? En aquel momento era Iñaki de Juan Achaos, Idoia López Riaño y Anchón Troitiño. O sea, que tú te encuentras con que hay una lista en la que aparece mi nombre. Sí. Y pero no recuerdo exactamente si fue de la dirección de ETA o elaborada. Vale, pero en todo caso es una lista en la que hay varios nombres y uno de ellos es el mío. Sí. Y entonces tú, ¿qué dices? ¿A este lo conozco yo del colegio? Exactamente. Joder. Así fue. O sea, pues perdona esto, pero podías haberte ido a otro colegio, ¿no? Sí. Porque, claro, o sea, que a mí me iba al final, yo corrí el riesgo de ser asesinado porque tú habías venido al colegio conmigo. Sí, sin más, así es. Es así de duro, Pedro, pero es que es así, tal y como lo planteamos en aquel momento. Me estoy retrotrayendo del año. ¿Pero tú tenías algo personal contra mí? No, en absoluto. Si yo no he tenido nada personal contra ninguna de las víctimas, en absoluto.
Es más, al único que he conocido era a ti, o sea, a una potencial víctima. Y cuando tú dices a este lo conozco yo, ¿tú lo dices sintiéndolo o pensando que aportas a la organización algo? Claro. O sea que... Claro que sí, es que era normal, yo estaba en la organización, estaba en ETA en ese momento. Éramos un comando de acción, el comando de acción, y la lógica imperante en aquel momento era que cualquier enemigo del País Vasco pues era ejecutable, vamos. ¿Quién te dijo a ti que yo era enemigo del País Vasco? Lo que pasa que en este momento, vamos a ver, es que no se pensaba de esta forma. Ya no, pero yo te pregunto, ¿en base a qué alguien podía decir que yo era enemigo del País Vasco? Vamos a ver, hay una lista. Pedro J. Ramírez es objetivo de la organización. Preguntamos a Francia. La dirección dice, efectivamente, es un objetivo. Pues bueno, pues a por él. ¿Y no os preguntáis ni por qué? No. Tú habías seguido mi trayectoria como periodista, pues entonces yo era director de Diario 16. Esto es... ¿Y tú habías leído mis artículos? No había leído muchos artículos tuyos, vamos, posiblemente ninguno, vamos. ¿Y te daba igual? Sí. O sea, no es que no me da igual, me da igual. O sea, que tú estabas dispuesto a matar a alguien simplemente por lo que te habían dicho de esa persona, sin tan siquiera verificar que realmente, pues... las ideas de esa persona, ¿no? Es que era como, por ejemplo, era la lógica imperante en aquel momento, por lo menos en el Comando Madrid, donde yo estuve en aquel momento, y era como un militar, o como un general, o como... pero... Pues no le conozco de nada, pero bueno, es un objetivo de aquel momento de Pero ETA. Es que yo creo que estás ofendiendo a los militares, o sea, los militares no matan a alguien porque sí, los militares pues tendrán que desarrollar pues una actividad, pero no seleccionan a una persona y dicen hay que matar a este porque nos ordenan matar a esta persona con nombre y apellido, a este ser humano concreto. Sí. Y posiblemente cuando me di cuenta de ese tipo de cosas, que fue bastante años más tarde, pues me di cuenta de ese tipo de barbaridades y no tuve otro remedio que salirme de ETA y condenar ese tipo de acciones. ¿Cómo se quita uno ese veneno? Porque yo digo, tú antes de entrar en ETA tenías que tener el veneno en el cuerpo. No sé, estás hablando de veneno, pero yo no sé. Joder, no sé. Es decir, hace falta ser de una determinada manera para, con fascismo o sin fascismo, llegar a matar a gente. No, o la lógica revolucionaria del momento. Estamos viviendo la época del Che Guevara, de Fidel Castro, del IRA. Esas cosas se almacenan. ¿Pero en qué colegio te enseñaron a ti todo eso, macho? Pues no lo sé, más tarde. Pero no fuimos al mismo colegio entonces, o sea, lo del Che Guevara, lo de todo esto, en los maristas de Logroño, desde luego que no. Pues qué sé, yo en un momento determinado de mi vida me pareció que era muy atractivo lo del Che Guevara, por ejemplo, y yo me dediqué a ser el Che Guevara. También creo que fue un gesto de alguna nobleza el que tú me escribieras en esos términos. Te agradezco que me lo digas. Pero, imagínate que yo fuera el marido de una mujer o el hermano de un asesinado, el familiar de alguna de las personas a las que tú has matado. ¿Cómo les podrías explicar a ellos todas estas sandeces del Che Guevara, de los enemigos del pueblo vasco? Si ahora mismo yo me veo en esa tesitura de que pueden atentar contra mí basándose en este tipo de teorías. Bueno, o en otras semejantes, ¿entiendes? Ya lo sé. Tú eres Suárez Gamboa, has estado en el Comando Madrid, has estado dentro de ETA, te has salido de ETA. Sí. O sea, tú al final... Pero oye, personas... No lo puedo explicar. Pero el día que tú dijiste, yo a este lo conozco, sin inmutarte. O sea, es decir, tú estabas dispuesto a... y te ofreciste a los demás, dices yo, porque nunca más nos habíamos vuelto a ver, supongo. Tú me habías visto después de... No. Pero tenías, claro, yo había salido en los periódicos, en la televisión, tenías mi fisonomía más o menos, la recordabas. Y entonces tu papel consistía en reconocerte. ¿Y cómo sabíais que a mí me...? Bueno, claro, lo del baloncesto por tu primo. Joder, también tiene... No, por mi primo. Mi primo no tiene nada que ver. No, digo que sabías tú, ¿cómo sabías que yo me seguía siendo aficionado al baloncesto? Porque en algún artículo del periódico, no recuerdo de qué periódico, aparecía que tú jugabas
esporádicamente en un equipo que se llamaba Los Plumillas. Absolutamente verdad. Sí, y apareció eso en el periódico. Fíjate qué tontería, pero de esa información salió y que te entrenabas y que eras seguidor del Estudiantes. Entonces no era difícil de asociar. Y decidisteis que en un partido determinado, si yo iba a ese partido, me liquidabais. O por lo menos trataríamos. No digas por lo menos. O sea, trataríamos, sí, porque aquello... Bueno, tal y como lo has contado tú, si teníais 2 granadas preparadas para tirarlas dentro del coche o para ponerlas a la rueda, yo entonces no tenía ni escolta, ni coche blindado, ni nada. Nosotros pensamos que tendrías escolta, pero bueno. Bueno, no lo sé tampoco exactamente en ese día y en ese año, ¿no? Pero bueno, y tú fuiste expresamente ese día al Ramiro de Maeztu, al Magariños, a ver si yo iba. Sí, exactamente, con Esteban Nieto, el difunto Esteban Nieto. ¿Esteban estaba contigo? Sí, estaba conmigo, los dos estuvimos ahí. Y de Juan Achaos y el resto estaba en casa esperando a que yo llamara para decir si estabas ahí o no estabas ahí. Esta es la exposición de los hechos, Pedro. ¿Y tú no pensaste en que la persona a la que tú querías matar también tenía una familia, también quería a alguien, también había personas que le querían a él, como hay personas que te quieren a ti? Pero no pensaste en eso. No, en esas cosas no se piensa en ese momento. Cuando estás en ETA y en un comando de acción no se piensa ese tipo de cosas, no existe la empatía. Se decide que tú eres un enemigo del País Vasco, no sé por qué motivos, y tú eres perfectamente ejecutable en ese momento. Ejecutable todo, ¿por qué sigues usando? No, perdona. Porque estamos... Pero ¿por qué coño sigues utilizando la palabra ejecutable? ¿Qué es eso? Ejecución es cuando hay un tribunal que ha condenado a una persona. O sea, eso no sería una ejecución, sería un asesinato. Porque estamos hablando del lenguaje de una banda terrorista. Bueno, pero... Eso es lo que tú no puedes concebir, y es lo que te estoy explicando. ¿Entiendes? ¿Y parece que me estás hablando, te estoy explicando, es como si yo relato las experiencias que he vivido hace 35 años o hace 25 años. Y para mí, lo más honesto es relatarlas tal y como ocurrieron para que se vea la verdadera vergüenza y la verdadera barbaridad de lo que ocurría en aquel momento. Otra cosa es que te moleste la forma de decirlo. Hombre, dentro de todo, pues si estamos aquí y lo podemos contar, ¿no? Como Pedro J. Ramírez, otros periodistas han sido amenazados por la organización terrorista. Escribir les ha costado su propia libertad y en ocasiones ha estado a punto de costarles la vida. A Carlos Herrera, uno de los periodistas radiofónicos más populares, le gusta fumar cigarros habanos. ETA lo sabe. Y el 27 de marzo de 2000 le hizo llegar uno de sus presentes asesinos. Yo estaba en el estudio de Radio Nacional aquí en Sevilla. Me advirtieron que había llegado un paquete que había sonado en la cinta, en el detector, y me preguntaban si conocía al remitente. No le conocía, con lo cual el paquete se quedó fuera. Se lo volvió a llevar a la persona que lo había traído. Pero cuando yo salía del estudio, en ese momento volvía a esa persona, el mensajero, porque venía a dejar otros paquetes, y al verme me dijo: este es el paquete que te he traído, ¿lo quieres o no? ¿O qué hago? Y bueno, mira, dámelo. Fue una inconsciencia por mi parte, ¿no? Recuerdo que había un ascensor que era un ascensor hidráulico desde la tercera planta hasta la primera, nada más con una sola parada. Abrí el sobre, vi que llevaba mi fotografía y una dedicatoria, y cuando ya rasgué el sobre y floreció la caja de puros, es cuando se me despertó la alarma, cuando me di cuenta que el peso era superior a lo normal, y cuando además llevaba, en fin, agujeritos y cables que salían, pues hombre, eso no, los puros no suelen llevar esas cosas. Yo estaba a la altura entre el segundo y el tercero todavía, con lo que todavía quedaba por bajar medio minuto más, medio minuto que se hizo eterno. Pensé que si no había explotado ya, porque la luz era lo que cerraba el circuito y por lo tanto hacía explotar el paquete, y difícilmente iba a explotar si yo al menos no lo movía mucho. Con lo cual lo sujeté de la manera más... y cuando llegó abajo y se abrió las puertas, advertieron que estaban esperando el ascensor, que llevaba una bomba que se... Y cuando llegó abajo y se abrió las puertas, advertieron que estaban esperando el ascensor, que llevaba una bomba, que se apartaran. Salí, lo dejé en las escaleras y bueno, ya que ya se blindó. La Guardia Civil luego estuvo haciendo pruebas con aquella caja, y de las 20 veces que accionó y volvió a desaccionar
el mecanismo funcionó 19, ¿no? Con lo cual, bueno, fue una inmensa fortuna. Si yo hubiese muerto en aquel atentado, por cierto, hubiese muerto con el mismo número de años y de días que murió mi padre. Si yo hubiese muerto en aquel atentado, yo pienso en mis hijos, que son adolescentes, y mis hijos tendrían una imagen muy borrosa de mí. El 20 de diciembre de 2000, Luis del Olmo está desde bien temprano en los estudios madrileños de Onda Cero, desde donde emite su renombrado programa Protagonistas. Ese es el día que ETA elige para matarlo. Yo estaba haciendo el programa en Madrid y de pronto, bueno, pues en una pantalla con la que trabajo y a través de la cual las agencias me ponen al corriente, yo leí aquella noticia que había muerto asesinado en la calle, en el número, y yo digo, caray, pero si eso es enfrente de casa, ¿no? Esto está al lado de mi casa. De esa manera me enteré. Y yo presumí inmediatamente que estaba leyendo aquel fax, yo presumí de que aquella bomba y que aquellos tiros que habían asesinado a Miguel Ángel Gervilla tenía otro destino, y ese destino era... Los etarras tenían previsto asesinar a Luis del Olmo en cuanto regresara a su casa de Barcelona. No pudieron hacerlo. Un policía municipal sospechó de ellos cuando circulaban por el centro de Barcelona y lo acribillaron a balazos. ETA quiere hacer callar a todos aquellos que se expresan contra su estrategia criminal, a todos aquellos que defienden la democracia y la libertad. Pero no hemos de callar, dicen muchos periodistas, por más que silencio avises o amenaces miedo. Mamen Gurruchaga, periodista, autora de Los jefes de ETA. Me enteré que estaba amenazada primero porque me sacaron en Egin, así de claro. Salí en Egin diciendo con un artículo en la página editorial, de Egin no tiene editoriales, pero en la página editorial que se llama Duros a 4 pesetas. Y era un artículo contra mí diciendo que yo cobraba del fondo de reptiles, de no sé qué, porque había dicho que 4 tipos de ETA, 4 tipos duros de ETA se habían reinsertado. A las 2 menos 10 de la mañana estaba yo leyendo, los críos en la cama, y de pronto oí unos ruidos, me acerqué a la puerta a ver qué pasaba y ¡bum! Lo que vi fue una explosión enorme. José Antonio Zarzalejos, director de ABC. Yo he recibido 2 veces amenazas directas de la banda terrorista el año 94 y el año 97. Siempre por el comando Vizcaya. En una de esas ocasiones el plan para asesinarme estaba prácticamente acabado. Tenían un croquis de cómo, por dónde tenían que entrar, por dónde tenían que salir y en qué momento tenían que hacer lo que ellos llamaban la equinza, es decir, la acción. José María Calleja, periodista, autor de Contra la barbarie. ETA me puso una diana bien gorda y el PNV lo puso a limpio, pero por las dos cosas a la vez, no por una y la otra. Yo estaba amenazado y podía haber seguido amenazado no sé cuántos años, hasta que un día el director de la Televisión Pública Vasca, el señor Iñaki Zarraoa, del Partido Nacionalista Vasco y también del Opus Dei, porque ahí es que es una confluencia de militancias las que tienen, me dijo: José Mari, tu especial beligerancia con la violencia me plantea problemas en mi entorno. O sea, que mi beligerancia le planteaba problemas a él. Bueno, evidentemente me quitaron del trabajo, me quedé en el paro y tuve una oferta y me vine a Madrid, pero por la confluencia de los dos factores. ETA me puso una diana y el PNV lo puso a limpio. Germán Yanque, director de Diario de la Noche, Telemadrid. Yo me acuerdo cuando me enteré, porque era la misma sensación que me había contado José Luis López de la Calle, ¿no? Decir, qué tontería, si yo no soy importante, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Pero luego, afortunadamente, la gente te ayuda y la vida no cambia mucho. Isabel San Sebastián, columnista del Mundo. La amenaza más concreta se produjo justo a raíz del intento de asesinato de Carlos Herrera, cuando el Ministerio del Interior me comunicó que en los mismos papeles en los que aparecía el nombre de Carlos Herrera aparecía el mío. Curiosamente, Carlos Herrera y yo habíamos aparecido unos meses antes en un comunicado oficial del Partido Nacionalista Vasco, tildados de enemigos del pueblo vasco, de periodistas españolazos, de fascistas, de terminales del Ministerio del Interior. Luis María Ansón, periodista. Tuvimos en ABC algunos momentos graves, por ejemplo, una tapa de esas de alcantarilla que en fin, que estaban preparando un explosivo debajo. Después hubo un comando que visitó el periódico, fueron dos etarras que entraron como si fuesen a hacer una suscripción al ABC aéreo, estuvieron aproximadamente media hora. Un redactor de ABC, Pagola, que había estado en San Sebastián, reconoció al mayor de los dos, era uno de unos 40 años,
y otro de unos 20. Lo denunció, se presentó, lo digo en sonoro, la policía en 2 minutos. Día a día, ETA ha ido imponiendo en el País Vasco su forma de entender la libertad de prensa. Informar depende muchas veces de sus arbitrarias decisiones. Así sucede en una rueda de prensa de Herri Batasuna. Juan José Petricorena Leunda, jefe de prensa de la ilegalizada organización, es el encargado de dejar las cosas claras. Petricorena posee un amplio historial ligado a ETA. Estuvo en la cárcel por ocasionar destrozos y estragos durante la construcción de la autovía de Leizarán. En 1995, el etarra Valentín Lasarte le acusa de colaborar con el Comando Donosti. Actualmente, Petricorena se encuentra en libertad bajo fianza tras ser acusado de inducción a hechos criminales en la huelga del 9 de marzo de 2006. ¿Del mundo? Sí. ¿En ese momento fuera? Sí. No, es para comentaros que no podéis entrar al acto. ¿Por qué? Pues porque lo hemos organizado nosotros y sabéis que tenemos las relaciones rotas con vuestro medio y que no vais a entrar al acto, ya sabéis cómo está el tema. No sé si os lo han contado, pero bueno, es un tema que ya lleva unos cuantos meses y unos cuantos años de que no hay relaciones y no vais a entrar al acto. Lo hemos organizado nosotros y bueno, pues... Y no os hemos hecho la convocatoria, además, nos convocamos nunca. Y... Ya, no, pero habíamos venido porque lo sabíamos. Sí, pues no vais a entrar, chicos, no es nada no me que tenga que ver con vosotros. Pero no me puedes dar ningún... Hombre, porque yo le tengo que decir a mi jefe, oye, que nos han dejado entrar por algo. ¿Me puedes decir alguna razón? No, ya saben los jefes la relación que hay, así que no voy a entrar en el tema. No tiene absolutamente nada que ver con vosotros, que ya lo siento que hayas tenido que venir, pero bueno. Que... Ya, bueno. ¿De acuerdo? Venga, gracias, Pero yo creía que era solo en Pamplona. No, mira, pero vamos a ver, explícamelo. Vamos a ver, sabéis que os lo... Pero mira, me ha vuelto a mandar mi jefe. Pues no podéis venir en ninguna ocasión. Hacer el favor porque tampoco podemos ya. ¿Yo qué hago? A ver. Con tonterías en estas historias. Sabéis que no estáis invitados a las ruedas de prensa. No queremos hacer absolutamente nada con vosotros porque el tema es con el mundo. Entonces, hacer el favor de respetar la decisión y no vengáis a las ruedas de prensa porque no estáis invitados. Entonces, bueno, pues en Iruña se os dijo muy claramente. Habéis venido hoy aquí y a mí me ha fastidiado un poquito que hayáis entrado. En todo caso, habéis hecho la rueda de prensa y no pasa nada. Pero quiero que no aparezcáis nunca más a las ruedas de prensa. Hasta por lo menos que el tema está como está. Mira, es que te quería buscar dentro porque me han echado de la rueda de prensa por ser del mundo, que me he quedado alucinado. ¿Es normal que te echen de los sitios de aquí o...? No había oído. No, a nosotros nos castigaron hace un año, un mes o así. Que nos mandaban faxes y convocatorias. Y nos avisaron que si íbamos a la rueda de prensa nos iban a sacar. Vamos, exacto. No hemos vuelto a tener movidas. A mí es que no me había gustado nunca en mi vida, ahora mismo me quedas estupefacta. No nos creo que tengan la culpa de lo que... A nosotros no nos habían llegado a echar porque previamente nos habían avisado. Aquí con lo del periodismo, sí, por lo de los coches que no llevan ningún distintivo y que no tienes nada de verdad. Sí, bueno. Yo es que trabajar aquí me resultaría muy complicado, de verdad. Sí, luego no lo entienden. En Madrid nos suelen pedir cosas que simplemente no se pueden hacer o no sé. ¿Cómo que no se pueden hacer? Pues no, pero refiero que muchas veces igual saben, parece que saben las condiciones en las que se trabaja aquí, pero luego piden cosas que revelan un desconocimiento total. O sea, porque si sabes que puedes tener en una rueda de prensa o con la gente, pues manifestaciones y tal, o sea, si sabes el problema que hay aquí, pues no mandes a grabar a manifestaciones. Está todo Dios viéndote y para qué grabas. Y luego encima, si lo grabas, te ven, sabes de qué medio eres, encima no se emite nunca, entonces ya le hemos liado. Por eso digo que el equilibrio es muy complejo. Ejercer la profesión de periodista es para muchos sentir en la nuca el calor del cañón de una pistola. Escribir, hablar, se convierte entonces en un riesgo constante. Yo creo que es no que se puede, sino que se debe siempre informar y el miedo, un ser humano, tiene que gestionarlo, administrarlo y un buen periodista no puede estar condicionado por el miedo. El periodismo no vive sin la libertad.
y la democracia no vive sin el periodismo y por lo tanto, de alguna manera, es claro y evidente que en el País Vasco durante estos años no ha habido democracia. No ha habido democracia porque no ha habido periodismo y no ha habido periodismo porque no ha habido democracia. El miedo es el redactor jefe adjunto que ha funcionado en la Comunidad Autónoma Vasca. Para los que nos hemos significado en la lucha contra el terrorismo, que hemos sido muy pocos, y para otra gente que, aun no habiéndose significado, ha habido un momento que le ha resultado insoportable el clima que se vivía. Cualquiera que sea periodista sabe que no es lo mismo escribir un policía ha muerto que el policía Antonio Martínez Pérez, casado, padre de 3 hijos, ha sido asesinado por la banda terrorista ETA. La distancia, el abismo que hay entre una frase y otra es la que te permite, en un caso, llevarte bien con los asesinos y en otro ponerte en el punto de mira de ellos. Así trata de imponer ETA su sociedad del terror, matando jueces, periodistas, policías, asesinando también a los representantes de toda la sociedad, a los políticos elegidos por el pueblo. Miguel Ángel Blanco, de 29 años de edad, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Vizcaya, sale de su casa para volver al trabajo en la empresa Eman, en Eibar. Sale de la estación y se le acerca una chica. Miguel Ángel Blanco la atiende cuando le pregunta algo y se va con ella a un coche donde esperaban otras 2 personas. Blanco se agacha para comentar algo al conductor y en ese momento la chica lo encañona y le obliga a entrar en el coche. Comienza su cuenta atrás. Son cerca de las 16 horas del 10 de julio de 1997. Yo creo que lo mataron porque en un primer momento mi hermano era una persona que les tocaba mucho las pelotas, pero muchísimo, porque no podían pensar cómo hay alguien, ¿no?, que no les tenía miedo. Mi reacción a continuación fue tocarme la cara y ver, primero tener la certeza de que estaba vivo, ¿no? Juan viene en el primer aniversario de Froilán, que está al lado mío, que él está con el puño en alto, y al día siguiente lo asesinan. Lo asesinan. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Por favor. Lo único que deseo ya, o sea, que los presos, que los asesinos se pudran en la cárcel y que nunca más puedan pisar las calles.